Estén tranquilos, van a volver a escuchar todo lo que quieran y tranquilos si lo necesitan. Pueden dormir con el auricular y Sí, poner la voz. exactamente, en un momento se lo van a entender. Y soy nosotros y la conducción es. Igual esto también es hermoso de entenderlo, o sea, cuando uno entiende, está muy copado saberlo, ¿sí? Por ahí no pasa con otros temas. Y para que no aprenda anatomía, yo rendí hasta el oficio y usé todas estas herramientas en el examen de anatomía, como la profe le gustó hacer. Sí, Fisiología de rato. sí, es un golazo, rendí primero oficio que anato, les digo, yo hice el mismo, rendí primero oficio y es un gol, es un golazo, que los que no sacan todavía tienden a ser felices porque les va a servir. Porque por ahí uno cuando estudia anato no entiende nada, cuando no estudia oficio antes. En cambio, si cuando uno tiene noción ya de cómo funciona el cuerpo, te hace más fácil en la estructura. Bueno, esta pregunta no son tan difíciles. Pregunta, ¿cuál es el valor del volumen de fin de diástole y de fin de sístole? O sea, ¿cuándo el razón se termina? O sea, termina la relajación, ese sería el volumen de fin de diástole. O sea, después de que se termine de llenar el ventrículo, ¿sí? Estamos hablando de los 140 mililitros. Exactamente. Termina la diástole, es una de las esa diagonal que es uno de los vértices puntas del gráfico. 140, está lleno, ya se llenó. Terminó la relajación. Exactamente. Y el volumen de fin de sístole, cuando se terminó de contraer el ventrículo, por lo tanto terminó de salir la sangre de los ventrículos, y es el restante de sangre que queda dentro, ¿sí? Y son 70 mililitros. Ten en cuenta que esto es cuando la persona está en reposo, se puede modificar un montón de cosas, ¿sí? Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta un montón y eso también produce el bajo, o sea, por un minuto, y eso va a repetir en esto y va a hacer que se modifique tanto el volumen como el ahora también. Claro, yo complemento acá también donde se aprendan números, donde se aprenda la ubicación en el gráfico, porque los números van a hablar dependiendo del estado de la persona. Si es un estado patológico, si es un estado de fisiología, tenemos comunicación físico, porque esto es como lo ideal en el momento de reposo. Si usted se aprenda el número, aprende los vértices, sino el gráfico. Sí. Usted sabe que el punto 1, donde termina la diástole, eso va a ser el volumen de fin de diástole. El punto 3, donde termina la sístole, va a ser el volumen de fin de sístole. Entonces, pueden memorizarse así el gráfico. Claro, eso es lo lindo que tiene física. En realidad, dando lo que hay que memorizar, o sí que memorizar, pero todo tiene sentido. Entonces, es más fácil memorizarlo, ¿sí? Entenderlo. Cuando uno lo entiende, es re fácil memorizarlo. Y por último, el volumen de eyección o sistólico, el volumen representado por el ancho de la cruz del volumen. Traducción será el volumen de sangre que salió del ventrículo, ¿sí? Hacia el organismo, hacia las venas. Ese sería el volumen. Una diferencia de volumen entre el volumen y la sístole. Exacto. Ahí lo tienen claro eso. ¿Qué segmento de la gráfica se mueve con el diástole y con la sístole ventricular? Bueno, esto ya se lo habíamos mostrado. La diástole sería la parte donde tenemos la relajación volumétrica y el llenado, y la sístole corrección volumétrica y la eyección, ¿sí? Ahí los numeritos, sí, los nombres pueden cambiarse, pero no se aprendan los nombres, apréndanse cuáles son las fases. ¿Sí? Porque usted también tiene que iniciar donde quiera, si usted quiere donde es el llenado ventricular, tiene que iniciar en la eyección ventricular, podría ser otra posibilidad. Usted vaya en la estructura del gráfico y las fases van viendo. Sí. Las porciones isovolumétricas son la elaboración isométricas, ¿sí? Correctas, básicamente, verticales. Sí, además también otra forma de acordarse es en el momento en el que todos los volúmenes están cerrados, ¿sí? ¿Cómo hacer para que el volumen se mantenga? Tenés todo cerrado, ¿no? Y ese es un cuadro que aparece siempre en los exámenes, que le van a decir qué válvulas están abiertas o cerradas en cada una de las fases del ciclo. Sí. Para sumar puntos. Bueno, ¿en qué punto numérico la válvula aórtica está abierta y en cuál está cerrada? Bueno, otra vez, no se memoricen los números, sino que piensen. Cuando la válvula aórtica, o también le pueden preguntar válvula pulmonar, el gráfico va a ser el mismo, nada más que uno es para el ventrículo derecho y el otro para el ventrículo izquierdo, va a abrirse en el momento en el que comienza la etapa de llenado o en la que finaliza la contracción isovolumétrica. ¿Sí? Es un punto. ¿Cuál está cerrada? Se cierra cuando comienza la relajación isovolumétrica. ¿En qué punto la válvula mitral está abierta? La válvula mitral se abre cuando comienza a entrar sangre a los ventrículos, o sea, cuando comienza la etapa de llenado, ¿sí? Y se cierra justamente cuando finaliza la etapa de llenado. Vale. Se van a abrir cuando tengas cumpliendo su función. Cuando empiece un momento de presión se van a estar cerrando, siempre. Pensando también así. Sí. Claro, es como ir asociando, tienen que ir asociando. Después, si se produce un incremento en el volumen de fin de diástole, o sea, en la cantidad de sangre que entra al ventrículo, ustedes siempre vayan tratando de traducir los conceptos difíciles, porque voy a decir, volumen de fin de diástole, ¿qué es eso? Era la sangre que entra al ventrículo, desde la aurícula hacia el ventrículo a través de la válvula auriculoventricular. Aumento de la precarga. ¿Sí? Y si quieren pensar en volúmenes, si estamos en lo normal 140, imagínense que lo llevamos a 150. Claro. Y aumentamos 10 mililitros. ¿Qué pasa? Imagínense un vaso, cuando ustedes lo llenan con agua. ¿Qué pasa para todo eso, para si se va llenando un poco más? ¿Qué va a pasar para tirarlo al otro lado? Claro, la pregunta dice cómo se modifica la curva de presión-volumen. Bueno, van a aumentar ambas, ¿sí? A ver, ¿cuál es el efecto sobre el volumen sistólico o de eyección?
el volumen sistólico es proporcional al volumen de fin-de-diástole o volumen telediastólico, también le pueden llamar. Entonces, cuando aumenta el volumen de fin-de-diástole, va a aumentar el volumen sistólico. Cuando disminuye el volumen de fin-de-diástole, disminuye el volumen sistólico. Eso lo tienen en la teoría perfecto explicado, ¿sí? Y acá lo ven, ¿sí? Aumenta el volumen y también, se corre la gráfica hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Es decir, se va a aumentar el volumen, la presión va a subir y se viene para este lado. Y entonces, pero se va a correr un poquito, va a aumentar el volumen de... Claro. Bueno, y si el incremento es en la contractilidad, o sea, si yo contraigo más veces al corazón, ¿sí? O sea, aumenta la frecuencia cardíaca, acá aumenta la presión, y fíjense que acá el volumen se corre para este lado. ¿Qué significa eso? Que hay más cantidad de sangre que sale del ventrículo hacia las arterias, ¿sí? Entonces, el volumen de fin de sístole va a ser menor, ¿sí? Por eso es que acá lo tienen, creo que en 60 aproximadamente será ese valor. Y si el incremento es de presión aórtica o aumento de poscarga, bueno, ¿qué significa eso? Que hay mayor resistencia en las arterias contra el pasaje de la sangre, o sea, al ventrículo le cuesta más hacer pasar la sangre desde el ventrículo hacia las arterias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Es más difícil que la sangre pase a la arteria, entonces va a pasar menos sangre, porque el corazón tiene que gastar más energía en abrir la válvula, que sería energía que gastaría para hacer pasar la sangre, entonces tiene menos energía disponible, menos fuerza disponible para que pase la sangre porque se la gastó tratando de abrir la válvula, ¿sí? Entonces, la gráfica va a tener la presión aumentada, pero el volumen disminuido, ¿sí? Porque va a pasar menos sangre a las arterias, ¿sí? Acá lo tienen Claro, pero explicado. como disminuye el volumen de fin de diástole, en este caso el volumen de fin de sístole, entre comillas, va a ser mayor. Si se dan cuenta, va a quedar más sangre retenida en el ventrículo. Si se dan cuenta, queda más o menos, no sé, 90, ponele 85 mililitros. Si hablamos de números. En vez de irse a 70, en la fin de sístole ahora tenemos 85. Es decir, pasó menos sangre del ventrículo a la arteria. Bueno, dice, ¿qué es la poscarga del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho? Bueno, esto ya lo acabo de explicar, ¿sí? Es la presión que tiene que ejercer el ventrículo sobre las válvulas y lograr vencerlas para que pase la sangre desde el ventrículo hacia las arterias. Bueno, dice, ante un incremento en la resistencia vascular pulmonar, dice, esto lo vamos viendo. Este gráfico se lo voy a aplicar un poquito. ¿Qué significa? Fíjense que la presión está muy alta en las arterias. En la aorta es la mayor presión que podemos detectar. Y en las arterias, en general, es alta la presión. Por eso es que se dice que las arterias son reservorio de presión, ¿sí? Porque cuando el corazón deja de ejercer fuerza para que se transmita, digamos, para que se transporte la sangre, esa presión tiene que acumularse en la aorta. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, la aorta es como si fuera una bandita elástica. Acá tengo un Hugo, fíjense, esto es ideal para explicárselo. La aorta las arterias son así como esta bandita. ¿Qué pasa? Yo paso la mano así, ¿vieron que yo estiré? Que yo estiré la gomita, ¿sí? Entonces yo pasé la mano como si yo hubiera pasado un montón de sangre. Esta sangre sigue pasando por la arteria. ¿Y qué pasa? ¿Vieron que retorna al mismo tamaño? ¿Sí? Eso significa que es capaz de seguir ejerciendo presión para que esa sangre siga transmitiéndose, para que siga transportándose, ¿sí?
sería como una especie de bandita, ¿sí? Por ahí es re difícil imaginarse esa imagen, pero de esa manera actúan, es como que se agrandan y después se achican de nuevo, se agranda y se vuelve a su tamaño normal. Eso significa reservorio de presión. Después esa presión baja un montón, ¿sí? En los capilares, en las venas, es súper baja. De hecho, en la vena cava es la menor presión que detectamos en el organismo, porque en realidad las venas no son para nada reservorios de presión, sino que tienen alta capacitancia, o sea que son capaces de acumular mucha sangre, ¿sí? Entonces cuando las venas no están estimuladas por el sistema nervioso simpático, acumulan un montón de sangre y por ahí eso dificulta lo que es el retorno venoso. Eso es todo de teoría, pero bueno, se los explico un poquito, aunque sea, porque es re difícil de imaginárselo, y todo eso lo tienen en el tercer power, en la tercera parte de la teoría, ¿sí? Sí, y además complemento a eso que siempre hablamos de diferencias de presión, vamos a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor. Entonces imagínense los capilares, que son los lugares de mayor intercambio, tanto de oxígeno como de nutrientes. Si nosotros tendríamos muy alta presión, capaz todo difundiría hacia el otro lado. Entonces tenemos que tener una baja presión para que se pueda equiparar eso y pueda difundir la medida justa de los nutrientes, oxígenos o moléculas que nosotros queramos difundir hacia los organismos, hacia los distintos órganos o tejidos. También piénsenlo así. Y la vena cava, o las venas, porque tienen que tener tan baja presión, porque ellos necesitan que circule la sangre, que no haya un impedimento, o que tampoco vaya con una velocidad superior. Y acá fíjense, las arterias pulmonares, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa? ¿Por qué las arterias pulmonares no tienen tanta presión? Y porque en realidad no necesitan tanta presión, ¿sí? Porque, o sea, solamente tienen que ir hacia los pulmones, no tienen que ir a través de todo el organismo, ¿sí? Es como más cercano el recorrido que realizan. En cambio acá Y tienen que ir a también, todo el cuerpo, ¿sí? Decía Josu. y también sumo a eso, para que sigan ejemplificando el ejemplo como hizo de la colita, de la bandita de Andre con las arterias. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la presión alta cuando tenemos hipertensión? Lo que ocurre es que se produce una placa llamada ateromatosis, eso lo van a aprender después en fisiopato, que es como una placa producto por lipoproteínas, que lo que hace es que va tapando esa contractibilidad de la arteria. Entonces, aumenta la presión porque la sangre tiene que pasar igual, porque si no pasa, va a pasar una necrosis en un lugar. Entonces, necesita pasar, necesita romper esa barrera, porque tiene otra barrera adelante que es esa placa, entonces por eso aumenta la presión. Y eso es lo que nos produce en la arteriosclerosis, en la hipertensión arterial. Claro, Aumenta la presión que hace la sangre para pasar de un lugar a otro. Es como claro, si obstruiríamos un caño de una tubería. y además es sumamente peligroso para el corazón que aumente tanto la presión, porque al aumentar tanto la presión aumenta la poscarga, y eso ejerce un aumento increíble en el trabajo que tienen que realizar los ventrículos, ¿sí? Sobre todo el ventrículo izquierdo. Entonces eso, digamos, produce que el ventrículo siempre tenga que hacer más fuerza de lo que normalmente tiene que hacer para que la sangre pase desde el ventrículo a la aorta, y produce un agrandamiento del ventrículo, ¿sí? Y por ahí todas esas cosas están re buenas, pensarlas, todavía no las tienen que estudiar, pero por ahí cuando uno lo asocia a una patología, como que le da más ganas de saberlo y es más fácil terminar de entender, por eso es peligroso tener presión alta, ¿vieron? Bueno, por eso es peligroso tener presión alta, por eso daña tanto el corazón. ¿Sí? Bueno, O por ejemplo, o que pasa al contrario, si hay un agrandamiento del corazón, ¿qué va a pasar? Va a tener mucha más fuerza para tirar esa sangre y va a bombear mucho menos, porque las paredes van a estar tan rígidas, tan grandes, que no van a poder ayudar a que la contracción se produzca bien. Entonces también está bueno pensar los extremos, tanto con mucha presión o con baja presión. bueno, quedan 3 minutos de clase, así que de este Zoom, así que les explico esto y les mando la otra reunión. Dice, ante un incremento en la resistencia vascular pulmonar, o sea, es más difícil que la sangre pase del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Traten de ubicarse, ¿sí?
Si dice resistencia vascular pulmonar, hablamos de arteria pulmonar. Se produce un incremento en la presión arterial pulmonar. Es como lo mismo que estábamos hablando recién, nada más que nosotros estábamos hablando de la aorta, y ahora hablamos de la arteria de las arterias pulmonares. La presión en el ventrículo derecho aumentó, ¿sí? Porque más sangre que la usual permanece en el ventrículo derecho después de la eyección. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer más fuerza para que la sangre pase del ventrículo derecho a la arteria derecha, entonces tengo menos fuerza para eyectar la sangre. Tuve que hacer mucha presión para que se abra la válvula, ¿sí? Es lo que hablamos recién, ¿sí? Y por eso queda más sangre adentro del ventrículo. Después, como aumenta la presión ventricular derecha, es más difícil mover sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, y como resultado el volumen y la presión en la aurícula derecha aumentan, ¿sí? Es como que se desacomoda todo, ¿sí? La presión en los capilares pulmonares es normal debido a que no se producen fallas del lado izquierdo del corazón. Se produce un incremento en la presión venosa sistémica y la distensión de la vena yugular. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasa? Porque cuando hay parte de la sangre que no puede entrar a la aurícula derecha, esa sangre como que retorna a la vena yugular y la extiende, la distiende, ¿sí? Y en realidad las venas no están preparadas para eso, ¿sí? Entonces se agranda, digamos, la vena yugular y como que hay un montón de líquido que se va acumulando en todo el cuerpo, digamos. Empezamos a tener retención de líquido y por eso se disminuye el retorno venoso. Bueno, ya se va a cortar. ¿Querés que se finalizara y arrancamos otra? Sí, ya. Vamos con la misma de recién. Voy a probar, a ver si intentamos.